este primer vlog no va a salir. Ay. En este primer vlog no va a salir, pero fijaos que ya tenemos a Cata reincorporada y a Alejandra ahí haciendo su primer día de pista. No lo vais a ver hoy, pues esto va a ser petit comité, pero vamos a hacer el primer día. Y a Jorge allí, que no nos lo olvidamos de él. ¿Y ahora el Kleenex? ¿Verano? No. Pero esto va a ser en otro vídeo. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. No me he vuelto loco. Ahí es donde terminaba el capítulo anterior, en el que os sacaba, dentro de estos vlogs diarios que yo hago de entrenamientos de pretemporada, os hablaba un poco en modo flashback. Os contaba lo que había hecho el viernes. Este ya, sí, ahora sí, vais a continuar con el capítulo, con lo que sucedió en nuestro primer día de entrenamiento con Alejandra Salazar después de todos esos días sin tocar la pala. También deciros que os dejo por aquí el vídeo en el que he hecho un pequeño resumen, una introducción, un pequeño tributo a Alejandra después de su lesión, por todo el tiempo que ha estado fuera y por las ganas que teníamos todos de volverla a ver en la pista. Espero que os guste, yo no sé si alguno ya lo habréis visto, pero bueno, para los que no lo vieron, ahí os lo dejo. Y nada, ahora sí, vamos con el blog diario del entrenamiento con Alejandra Salazar. Espera que esté puesto, sonido, sí. Rick. Bueno, ahí estamos. El primer entrenamiento de la pretemporada. Hoy es el primer día que entramos a pista. ¿Cómo lo llevas? Súper bien, con muchas ganas. Qué mal estoy enfocando hoy. Tan nervioso como yo. He perdido práctica. ¡Uy! Lo está haciendo genial, Ale. Lo está haciendo muy bien. Y ahora vamos a hacer el carro más esperado, que es el de carro de dejadas. Dejadas y luego bandejas. Y luego el de bandeja. Venga. Y lo vamos a grabar. Vamos allá. ¿Vamos? ¡Hala! Ahí estás. Bueno, no ha salido mal, ¿no, Ale? No, estoy muy contenta. Me han salido algunas... La mitad sigue ahí on fire. La rodilla está un poquito mejor, pero la mano, quien tuvo, retuvo. Bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahí estás, bandeja. ¿Lista? Superado el carro de bandejas, ¿eh? ¿Cómo ha ido la bandeja? Se puede mejorar, pero bien, la verdad que bien. Sigue siendo bandejandra. Afilaremos. Bueno, pequeño inciso. Aprovecho para responderos algunas preguntas que me habéis hecho en relación a jugadoras profesionales. Me preguntabais que cómo hago para entrenar a estas dos jugadoras que son rivales. Y bueno, no entrenan juntas, ¿vale? Entrenan por separado. También es cierto, en relación a la pregunta que me decíais, ¿cuántas horas entrena un jugador profesional en este caso? ¿Cuántas horas entrenan Alejandra y Cata? Entrenan 1 hora y media al día, mínimo 3 días por semana, y es 1 hora y media de pista. Además entrenan 1 hora y media de físico y bueno, ahora en pretemporada se suele doblar también para jugar partidos en segundo turno por la tarde. Es decir, que pueden estar entrenando a veces hasta 5 horas al día. Como os decía, no las entreno juntas, ellas entrenan por separado, aunque que no quiere decir que en algún momento nos juntemos y trabajemos en la misma pista, hagamos ejercicios, pero bueno, esto al fin y al cabo no resulta más de un día a la semana. El resto del tiempo pues obviamente entrenamos por separado porque hablamos de cosas que no queremos que sepan los demás, así que bueno, se suele hacer por separado. Así que nada, os dejo con el blog, seguimos con el entrenamiento. No pasa nada, esto es natural. Eso va para tomas falsas. Naturalidad, hay mocos, no pasa nada. Hay frío. Ale, quiero que me hables del pulpo. Cuéntanos quién es tu nuevo compañero, el pulpo. Sí, vamos a tener un nuevo miembro en el equipo todo el año y es el pulpo, el señor pulpo. Como veis, pues es una bolsa
como las que nos ponemos de hielo, ¿no? Y, bueno, si supiera abrirla... Ah, vale, que es de rosca. Entonces, allá donde voy, pues meteré hielos, cerramos, nos lo ponemos en la rodillita y así, pues, allá donde vaya, pues puedo ponerme hielo. No es el pulpo sexy, pero bueno, pero es un pulpo que funciona. Así que, Bueno, será otro miembro del team este año. Lo vamos a ver todo el año. Bueno, hasta aquí fue el entrenamiento que hicimos. Este fue su primer día. La verdad que un día bastante feliz para todos, emotivo. Y bueno, quería dejaros los archivos en bruto, los vídeos en bruto de esas palabras que nos dejó Alejandra, con el que hice el vídeo que habéis visto de presentación. Y bueno, os lo quería dejar tal cual. Quería dejaros a solas con la cámara, con Alejandra, y que vierais cuáles son las palabras que Alejandra os dejó. Y bueno, pues que las disfrutéis. Un abrazo muy fuerte, ya sabéis, nos vemos la siguiente semana. Podéis seguirme, como siempre os digo, en @manumartin83, en Instagram, en redes sociales, en todos los lugares que ya sabéis. Y ahora la parte importante, yo le cedo todo el protagonismo a Alejandra, que es la que realmente se lo merece. Chao. Estoy feliz de volver a pisar una pista, 203 días, ni más ni menos, después de aquel salto en Valladolid. Y esta semana ha sido especial, ha sido pues con muchísima ilusión y emoción de volver a entrenar y hacer lo que más me gusta y bueno, volver a la oficina. Ya espero no perderme ni un día y volver cuanto antes a coger el ritmo, el buen nivel y disfrutar mucho con todo el equipo, que están también muy ilusionados, Manu, Juan, y tener a la fierita Marrero a mi izquierda. Sobre todo quería agradecérselo, bueno, infinitamente a mi madre, mi santa madre, que ha sido la que me ha aguantado desde el primer día y ha estado muy pendiente. Son los días más duros, los primeros, cuando bueno, pues estás con las muletas, con la venda, no te puedes mover, te tienen que llevar y traer a todos lados y la verdad que ha hecho ella de todo, de chofer, de cocinera, de motivadora, de acompañante y otra de las personas clave ha sido Marta, mi fisio, Marta Gómez, que además de mi fisio es una gran amiga y bueno, ha estado ahí al pie del cañón también desde el minuto 1, facilitándome bueno, pues todo el tema con los médicos. También muchas horas he pasado de fisioterapia con ella en su consulta, no solo después de la operación, sino preparándome todas esas semanas para afrontar esa nueva operación en la rodilla izquierda y bueno, a ella la verdad que le estoy súper agradecida. Bueno, mis sensaciones la primera semana han sido muy buenas en estos primeros entrenamientos, sobre todo pues bueno, coger un poquito las distancias de nuevo con la pista, ir haciendo pues todos los golpes que tenemos, una rica variedad en el pádel y sobre todo bueno, pues ir cogiendo esa forma física con esa movilidad que es lo que supongo que más me va a costar ahora en estas primeras semanas y poder afrontar y soportar toda esa carga en la rodilla de horas y horas de movimientos, desplazamientos y golpeos. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar aquí en pista y bueno, quería agradecer a todo el mundo por ese apoyo que me habéis dado durante todos estos días, semanas, meses, que ha sido duro, pero ha valido la pena y espero volver a disfrutar la pista y hacer que vosotros disfrutéis también.